Relatos de Belcebú a su nieto. George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 23. Cuarto descenso personal de Belcebú sobre el planeta Tierra. Belcebú prosiguió así su relato. Mi cuarto descenso al planeta Tierra se debió a una petición de mi entrañable amigo, el Gornajor Arark. Debo decirte, ante todo, que desde el primer momento en que trabé relación con este Gornajor Arark, y más aún cuando nos hicimos verdaderamente amigos, siempre durante nuestros intercambios subjetivos de opiniones, compartíamos las mismas impresiones con respecto al extraño psiquismo de los seres tricentrados que habitan el planeta Tierra. Y resultó, finalmente, de estos intercambios de opiniones con respecto a tus favoritos, que tanto llegó a ser el interés despertado por mis narraciones en la presencia de mi entrañable amigo, el Gornajor Arark, que llegó incluso a pedirme seriamente que lo tuviese siempre informado, aunque tan solo fuese aproximadamente, de cuántas observaciones hiciera de aquellos, por lo cual, en lo sucesivo, le envié con regularidad, exactamente al igual que a tu tío Toilán, varias copias de mis rápidos apuntes relacionados con las extrañas características del psiquismo terráqueo. Ya te he dicho que después de mi tercer descenso personal a tu planeta favorito, ascendí en varias ocasiones para descansar al planeta Saturno, buscando la incomparable compañía de aquel ilustre amigo. Pues bien, en el transcurso de estas visitas llegué a convencerme profundamente de la gran sabiduría del Gornajor Arark, por lo cual se me ocurrió la idea de invitarlo a descender en nuestra nave Ocasión al planeta Marte, a fin de que una vez allí me ayudara personalmente con sus conocimientos en la preparación de mi observatorio que acababa entonces de ser instalado. Y debo hacerte notar aquí el hecho de que, si este observatorio de mi propiedad se hizo más tarde famoso como uno de los mejores de su tipo en todo el universo, ello se debió principalmente a la sabiduría de mi gran amigo. Pues bien, cuando le hablé al Gornajor Arark acerca de esto, él, sin detenerse a meditarlo demasiado, estuvo de acuerdo conmigo, y los dos juntos comenzamos inmediatamente a deliberar acerca de la forma más conveniente de llevar a cabo nuestro propósito. El principal problema consistía en que nuestra ruta, desde el planeta Saturno al planeta Marte, debía llevarnos a través de ciertas esferas cósmicas inadecuadas para la presencia del Gornajor Arark, ser este, según recordarás, que solo poseía entonces la posibilidad de una existencia planetaria ordinaria. El resultado de nuestras reflexiones, pues, fue que el día siguiente el asistente principal del Gornajor Arark comenzó bajo su dirección a equipar un compartimiento especial de nuestra nave Ocasión con todos los accesorios necesarios para adaptar cierto aparato, destinado a elaborar aquellas sustancias que integran la atmósfera del planeta Saturno, a la cual se hallaba acostumbrada la naturaleza del Gornajor Arark. Una vez terminados los preparativos, iniciamos un har-har-ho, después nuestro viaje en dirección al planeta Marte, y descendimos en mi propia casa. Una vez allí, en el planeta Marte, planeta dotado de una atmósfera casi igual a la del planeta Saturno, mi entrañable amigo, el Gornajor Arark, no tardó en aclimatarse, desarrollando una existencia casi totalmente libre. Fue precisamente durante su estancia en Marte cuando ideó aquel Tescoano, o como tus favoritos lo llaman, telescopio, gracias al cual, como acabo de decirte, mi observatorio se convirtió más tarde en uno de los más célebres y prestigiosos del universo. El Tescoano inventado por mi amigo constituye, en verdad, una maravilla de la razón eseral, puesto que aumenta la visibilidad de las concentraciones cósmicas remotas 7.285.000 veces. Durante ciertos procesos en las sustancias cósmicas originadas en las atmósferas que circundan a casi todas las concentraciones cósmicas, así como durante ciertos procesos en el heteroclino cósmico de las esferas interespaciales. Gracias a este Tescoano, pude observar a veces plenamente, sin moverme de mi casa en Marte, casi todo lo que sucedía en aquellas partes de los demás planetas de este sistema solar,
que en el proceso de lo que se conoce con el nombre de movimiento general del sistema, se hallaban en esta ocasión dentro del radio visible de mi observatorio. Así pues, querido nieto, mientras el Gornajor Arark residía conmigo en calidad de huésped, al tiempo que conjuntamente observábamos la existencia de tus favoritos, cierto hecho sumamente grave que acertamos a comprobar fue causa de un intercambio de opiniones entre ambos, relativo a los seres tricentrados de aquel planeta peculiar. Y el resultado de este intercambio de ideas fue que me decidí a descender a la superficie de aquel planeta, a fin de recoger y llevar al planeta Saturno cierto número de los seres denominados monos, con el propósito de realizar ciertos experimentos dilucidatorios con los mismos, en relación con el hecho que habíamos observado y que tanto nos había sorprendido. En aquel momento del relato le trajeron a Belcebú un leitochambros. Esto es un platillo de metal especial en el cual se registra el texto de los heterogramas provenientes de uno u otro lugar, limitándose el destinatario a sostenerlo cerca de su órgano auditivo para enterarse del contenido del mensaje. Una vez que Belcebú hubo oído en esta forma el contenido del leitochambros que le habían alcanzado, se volvió hacia su nieto diciendo: «Mira tú las coincidencias que ocurren en nuestro gran universo. El contenido de este heterograma se refiere precisamente a tus favoritos, en relación con estos seres terrestres que acabo de mencionar hace apenas unos instantes. Me refiero a los monos. Me lo envían del planeta Marte y entre otras cosas me comunican que los seres tricentrados del planeta Tierra han vuelto otra vez a revivir lo que se conoce con el nombre de la cuestión del mono. Debo decirte ante todo que debido a cierta causa proveniente también de las anómalas condiciones de vida allí predominantes, se cristalizó largo tiempo atrás y su funcionamiento se intensifica periódicamente en las presencias de aquellos extraños seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra, un extraño factor que produce de tiempo en tiempo en sus presencias un creciente impulso, merced al cual, en los periodos de actividad, desean averiguar a toda costa si descienden de estos monos o si en cambio estos monos descienden de ellos. A juzgar por el heterograma, la cuestión ha agitado principalmente, esta vez, a los bípedos que habitan en el continente conocido por el nombre de América. Si bien este problema los agita permanentemente y con intervalos más o menos largos, con cada nueva aparición de la cuestión la opinión pública se inflama hasta convertirlo en el problema candente del día. Por mi parte, recuerdo perfectamente que esta agitación del espíritu con respecto al origen de estos simios tuvo lugar por primera vez entre los terráqueos cuando su centro cultural, como suelen expresarlo, era Tikliamish. El comienzo de esta agitación de la opinión pública fue el malentendido de cierto erudito de formación improvisada, conocido con el nombre de Menitkel. El tal Menitkel se convirtió en erudito, en primer lugar debido a que su tía, que no tenía hijos, era una excelente celestina y alternaba considerablemente con los seres influyentes, y en segundo lugar porque cuando llegó a la edad en que se aproximaba al umbral eseral del ser responsable, recibió en el día de su cumpleaños cierto libro de regalo titulado Manual del Buen Tono y de cómo escribir cartas de amor. Viéndose materialmente asegurado y por lo tanto totalmente libre, gracias a una herencia legada por su tío, ex propietario de una casa de empeños, se dedicó por simple aburrimiento a recopilar un erudito y grueso trabajo en el cual rastreaba todo lo relativo al origen de dichos monos, configurando una minuciosa teoría con toda suerte de pruebas lógicas. Pero, claro está, pruebas lógicas tales que sólo podían ser percibidas y cristalizarse en las razones de aquellas desvalidas criaturas que han despertado tu interés. Este señor Menitkel demostró entonces con su teoría que estos monos congéneres descendían nada menos que de lo que se llama la gente salvaje. Y los demás seres terrestres de aquel período, de acuerdo con una característica que ya se había hecho sensible en ellos, creyeron implícitamente a este tesorito de su tía, sin la menor actitud crítica. Y a partir de entonces, esta cuestión que había
agitado la extraña razón de tus favoritos, se convirtió en tema de análisis y fantasía, prolongándose hasta lo que se conoce con el nombre de turno séptimo del gran proceso general planetario de la destrucción recíproca. Gracias a esta malífica idea, llegó a afirmarse en los instintos de la mayoría de estos desdichados, que en aquella época habitaban la Tierra, un nuevo factor anómalo conocido con el nombre de factor dictatorial, que comenzó a engendrar en sus presencias comunes el falso sentimiento de que estos simios eran presumiblemente sagrados, y el factor anómalo generador de este sacrílego impulso pasó también de generación en generación hasta alcanzar los instintos de gran parte de los seres contemporáneos. Esta falsa idea, que surgió y se afirmó gracias a la mencionada progenie de la Casa de Empeños, abarcó cerca de 2 siglos terráqueos, convirtiéndose en parte inseparable de la razón de la mayoría de aquellos seres tricerebrados. Y solo con el acaecimiento de diversos sucesos procedentes de aquel proceso planetario general antes mencionado, comenzó a disiparse hasta desaparecer por fin completamente de sus presencias comunes. Pero cuando lo que se denomina existencia culta tenía por centro el continente de Europa, según se llama en la actualidad, y en la época en que la manifestación de intensidad máxima de la peculiar enfermedad llamada allí necedad había vuelto una vez más, enfermedad que, dicho sea de paso, ya había quedado desde mucho tiempo atrás sujeta a la ley cósmica fundamental de Hepta Paraparshinok, según la cual debía, con respecto a la intensidad, funcionar también con cierta periodicidad. Entonces, para desdicha de los seres tricerebrados de todo el universo, la cuestión del mono, es decir, la cuestión de quién descendía de quién, surgió nuevamente y una vez cristalizada, volvió a formar parte de la presencia de la anómala razón de tus favoritos. El estímulo que determinó el renacimiento de esta cuestión del mono fue también esta vez un erudito tan grande por lo demás como el anterior, si bien dotado de una formación completamente nueva y cuyo nombre era el de Darwin. Y este gran sabio, basando su teoría en la misma lógica terráquea, comenzó a demostrar exactamente lo contrario de lo que Menitkel había sostenido, es decir, que eran los terráqueos tricerebrados los que descendían de los señores monos. En cuanto a la realidad objetiva de las teorías de estos dos grandes sabios terrestres, nada mejor que citar aquí los prudentes dichos de nuestro estimadísimo Mullah Nasruddin. Ambos tuvieron un gran éxito, aunque claro está, no sin suerte, ya que encontraron a la auténtica madrina de la incomparable Scheherazade en un viejo estercolero. En todo caso, deberás saber y recordar que durante varios siglos nada menos, esta cuestión tan superflua como la mayoría de las que los ocupan, ha proporcionado abundante material para el tipo de mentación considerado entre tus favoritos como la manifestación más elevada de la razón. En mi opinión, tus favoritos podrían llegar a tener una respuesta correcta y satisfactoria a la cuestión que tanto les ha interesado siempre, es decir, la cuestión del origen de los monos. Si pudiera acudir también en este caso a una de las sabias frases de nuestro querido Mullah Nasruddin, quien solía decir en ciertas ocasiones: la causa de todo malentendido debe buscarse siempre en la mujer. Si la resolución de este enigmático problema hubiera sido confiada a la sabiduría de nuestro querido amigo, quizás no hubiera sido difícil descubrir finalmente cuándo y cómo se habían originado los dichosos monos. Puesto que esta cuestión de la genealogía de dichos seres es, por cierto, en extremo oscura e insólita, informaré a tu razón acerca de la misma con el mayor detalle posible. En realidad, ni los tricerebrados terráqueos descienden de los monos, ni los monos de los terráqueos tricerebrados, sino que la causa del origen de los monos radica en este caso, exactamente como en cualquier otro malentendido, en las mujeres. Debo decirte ante todo que las especies de simios terrestres existentes actualmente bajo diversas formas exteriores no existían con anterioridad a la segunda perturbación transapalniana, pues de hecho la genealogía de esta especie comenzó con posterioridad a la misma. La causa del sufrimiento de este ser tan maltrecho, al igual que la causa de todos los demás acontecimientos más o menos serios, en un sentido objetivo que se desarrollan
en la superficie de aquel desdichado planeta derivan de dos fuentes totalmente independientes la una de la otra. La primera de ellas, como siempre, es aquella falta de previsión por parte de ciertos santísimos individuos cósmicos, y la segunda, también en este caso, aquellas condiciones anómalas de vida ordinaria establecidas por los terráqueos tricerebrados. El hecho es que cuando tuvo lugar la segunda perturbación transapalniana, además del principal continente, esto es, la Atlántida, muchas otras tierras firmes, grandes y pequeñas, se hundieron en el planeta, surgiendo en su lugar otras nuevas. Estos desplazamientos de las distintas partes de la presencia común de aquel infortunado planeta se prolongaron durante varios días, acompañándose de repetidos temblores planetarios y de manifestaciones tales que no podían dejar de provocar el mayor terror en la conciencia y los sentimientos de toda clase de seres. En aquella misma época, gran parte de los tricerebrados que han ganado tu simpatía, que lograron sobrevivir junto con diversos seres uni- y bicerebrados pertenecientes a otras formas, debieron instalarse de buenas a primeras en las tierras firmes recién formadas, es decir, en lugares enteramente nuevos y extraños para ellos. Fue precisamente en esta época cuando gran número de estos extraños seres tricerebrados, martinianos de sexo activo y pasivo, o como ellos dicen, hombres y mujeres, se vieron forzados a vivir durante algunos años en entero aislamiento, esto es, sin la presencia del sexo opuesto. Antes de relatarte cómo ocurrió esto, te explicaré algo más detalladamente lo relativo a la sagrada sustancia que obtiene como resultado final de las transformaciones evolutivas de toda clase de alimentos eserales formados en la presencia de todos los seres, sin referencia alguna de sistemas cerebrales. Esta sagrada sustancia que se produce en la presencia de toda suerte de seres se llama en casi todas partes Exiohari, pero tus favoritos del planeta Tierra la llaman esperma. Gracias a la misericordia, previsión y a los loables designios de nuestro Padre y Creador común, y de acuerdo con la materialización de la gran naturaleza, esta sagrada sustancia se produce en la presencia de todos los seres independientemente del sistema cerebral a que ellos pertenecen, y de su recubrimiento exterior, principalmente a fin de que mediante ella, de forma consciente o automática, cumplan la parte del deber eseral consistente en la perpetuación de la especie. Pero en la presencia de los seres tricerebrados se produce también a fin de poder ser transformada conscientemente en sus presencias comunes para el recubrimiento de los cuerpos eserales superiores de su propio ser. Con anterioridad a la segunda perturbación transapalniana, periodo este conocido por los tricerebrados contemporáneos con la expresión de antes del hundimiento del continente de la Atlántida, durante el cual ya habían comenzado a cristalizarse en las presencias terráqueas múltiples consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Comenzó a configurarse en ellos un impulso eseral que no tardó en hacerse predominante. Este impulso recibe en la actualidad el nombre de placer, y a fin de satisfacerlo habían comenzado ya a llevar un género de vida impropio de los seres tricentrados, pues en su gran mayoría habían comenzado a extraer la mencionada sagrada sustancia eseral de sí mismos solo para satisfacción de aquel impulso. Pues bien, querido niño, en virtud de que la mayoría de los seres tricerebrados del planeta Tierra llevaron a cabo en lo sucesivo el proceso de atracción de esta sagrada sustancia de sí mismos, sustancia que constantemente es generada por sus organismos, no con ciertos intervalos establecidos normalmente por la gran naturaleza para los seres, conforme con su organización, con el solo fin de perpetuar la especie, y también por el hecho de que, en su mayoría, dejaron de utilizar esta sagrada sustancia conscientemente para recubrir sus cuerpos eserales superiores. Sucedió finalmente que cuando la extracción no era producida por los medios que ya se habían tornado mecánicos, experimentaban naturalmente una sensación denominada circliniamen, o como dirían tus favoritos, un estado de desasosiego. Estado este acompañado invariablemente de lo que se llama sufrimiento mecánico. Si me recuerdas en el momento oportuno el tema de los periodos regulares fijados por la naturaleza para el proceso normal de la utilización del Exiohari por los seres pertenecientes a otros sistemas cerebrales, con el fin de perpetuar su especie, habré de explicártelo con todo detalle. Pues bien, como resultado de todo esto, y debido a que tan solo se trata de seres martianos, y que la extracción normal de sus presencias de esta sagrada sustancia que constante e inevitablemente se produce en ellos,
solo puede entrar en actividad con la presencia del sexo opuesto cuando se halla destinada a la perpetuación de la especie, mediante el sagrado proceso el moarno. Y debido también a que no están acostumbrados a utilizarlo con el fin de recubrir sus cuerpos esenciales superiores, estos supervivientes tricerebrados que acertaron a salvarse, es decir, aquellos que ya se habían ido en la forma impropia de seres tricerebrados, quiero decir, aquellos que durante varios años habían vivido sin seres del sexo opuesto, comenzaron a adoptar diversos medios antinaturales para la extracción de la sagrada sustancia Exio-Ehari en ellos formada. Los individuos del sexo masculino adoptaron entonces las costumbres antinaturales denominadas Morduorten y androperastia, o como dirían los seres contemporáneos, onanismo y homosexualidad, y estas costumbres antinaturales los satisfacían por completo. Pero para los seres tricerebrados del sexo pasivo, o para decirlo con la expresión terráquea, las mujeres, dichos métodos antinaturales no resultaron lo bastante satisfactorios, de modo que las pobres mujeres huerfanitas de aquella época, mucho más astutas e ingeniosas que los hombres, comenzaron a perseguir y adiestrar a seres de otras formas para convertirlos en sus compañeros. Pues bien, fue a raíz de estas asociaciones por lo que comenzaron a aparecer en nuestro gran universo seres tales que, como diría nuestro estimadísimo Mulán Nasruddin, no son ni chicha ni limonada. En cuanto a la posibilidad de este cruce anómalo entre dos clases diferentes de Exio-Ehari para la concepción y nacimiento de un nuevo cuerpo planetario seral, no estará de más que te explique lo siguiente. En el planeta Tierra, exactamente igual que en otros planetas de nuestro universo habitados por seres tricerebrados, que es chapmartianos, es decir, seres tricerebrados cuya formación de Exio-Ehari con el fin de crear un nuevo ser debe llevarse a cabo necesariamente en las presencias de dos sexos independientes y distintos. La diferencia fundamental entre los sagrados Exio-Ehari formados en las presencias de los sexos distintos y opuestos de seres que es chapmartianos, esto es, en hombres y mujeres, consiste en que el Exio-Ehari, formado en las presencias de los individuos pertenecientes al sexo masculino, participa en la sagrada fuerza afirmativa o positiva del sagrado Triamasikamno, en tanto que en la formación del Exio-Ehari en la presencia de los seres pertenecientes al sexo femenino, desempeña un papel de suma importancia la sagrada fuerza negativa de la misma sacrosanta ley. Y debido también a la misericordiosa previsión y loables designios de nuestro Padre de todo cuanto existe en el gran universo, y conforme a las materializaciones de la Gran Madre Natura, en ciertas condiciones ambientales y con toda la participación de la tercera fuerza sagrada, de localización independiente, el sagrado Triamasikamno, es decir, la santa fuerza conciliadora. La fusión de estos dos Exio-Eharis producidos en los dos seres independientes da lugar debido al proceso conocido con el nombre de proceso del sagrado El Moarno, que se desarrolla entre los individuos de sexo opuesto, al principio del nacimiento de un nuevo ser. La posibilidad, en el caso que nos ocupa, de una fusión anómala entre dos clases diferentes de Exio-Ehari, surgió tan solo como consecuencia de cierta ley cósmica conocida con la expresión de la afinidad del número total de vibraciones, que tuvo su origen, a su vez, en la segunda perturbación transapalniana sufrida por ese infortunado planeta. En cuanto a esta ley cósmica que acabo de mencionar, es absolutamente imprescindible que te diga cuanto antes que se hizo presente y comenzó a actuar en el universo, después que la ley sagrada y fundamental del Triamasikamno fue modificada por nuestro Creador, con el fin de tornar inofensivo al Eropaz, y después de que sus santas partes, previamente en completa independencia, comenzaron a depender de ciertas fuerzas provenientes del exterior. Entenderás perfectamente esta ley cósmica cuando, según ya te prometí, te haya explicado con el más mínimo detalle todas las leyes fundamentales de acción general que rigen la creación del mundo y su existencia. Mientras tanto, has de saber en lo relativo a este asunto que en general en todos los planetas de vida normal que integran nuestro gran universo, el Exio-Ehari, formado en la presencia de un ser tricerebrado dotado de órganos perceptivos y transformadores para la localización de la santa parte afirmativa del sagrado Triamasikamno, es decir, un ser que es chapmartiano de sexo masculino, no puede nunca,
debido a la ley que acabo de mencionarte, fusionarse o mezclarse con el Exio-Ehari formado en la presencia de un ser bicerebrado que es chapmartiano del sexo opuesto. Al mismo tiempo, el Exio-Ehari formado en el individuo que es chapmartiano tricerebrado de sexo femenino puede a veces, en aquellos casos en que se produce una combinación especial de las fuerzas cósmicas de fusión, haciendo que entre en acción la referida ley, fusionarse completamente en ciertas condiciones ambientales con el Exio-Ehari formado en los seres que es chapmartianos bicerebrados de sexo masculino, pero solo como factor activo en el proceso de la materialización del sagrado Triamasicamno fundamental. En suma, durante aquellos terribles años vividos por el planeta Tierra se produjeron cosas sumamente extrañas en el universo. Es decir, que fue posible la fusión de los Exio-Eharis de dos seres chamartianos de sexo opuesto pertenecientes a diferentes sistemas cerebrales. Y el resultado de ello fueron los antecesores de estos maltrechos seres terrestres, conocidos en la actualidad con el nombre de monos, que no han dado tregua a tus favoritos y que invariablemente de tiempo en tiempo hacen presa de su interés, agitando su extraña razón. Pero cuando transcurrido dicho período, terrible para el destino terráqueo, volvió a establecerse el proceso relativamente normal de la existencia ordinaria, los individuos de sexo diferente volvieron una vez más a buscarse entre sí y a compartir sus existencias, de modo tal que la perpetuación de la especie correspondiente a los simios se llevó a cabo en lo sucesivo de forma similar a la de los demás seres chapmartianos. Y esta perpetuación de la especie a cargo de los simios anormalmente concebidos pudo tener efecto dado que la concepción del primero de estos anómalos seres había tenido lugar en las mismas condiciones externas antes mencionadas, que determinan generalmente las presencias de estos futuros chapmartianos de sexo activo y pasivo. El resultado más interesante de esta manifestación, ya de suyo por demás anormal, de los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito, fue la generación de gran número de especies de simios, de forma exterior marcadamente distinta, que existen todavía en la actualidad y que guardan todas ellas una definida semejanza con cierta forma de cuadrúpedos bicerebrados que habitan actualmente el planeta Tierra. Esto sucedió debido a que la fusión del Exio-Ehari de los seres tricerebrados chapmartianos de sexo femenino, que sirvieron como punto de partida para la generación de los antecesores de los monos actuales, tuvo lugar con el Exio-Ehari activo de dichos cuadrúpedos. Y por cierto, querido nieto, que en la época de mi último viaje personal al planeta Tierra, acerté, en el transcurso de mis numerosos viajes, a encontrar diversas especies independientes de simios. Y cuando, por una costumbre más que ha llegado a convertirse en una segunda naturaleza para mí, los observé detenidamente, pude comprobar sin lugar a dudas que la totalidad del funcionamiento interno de lo que se conoce con el nombre de postura automática de cada especie independiente de estos monos contemporáneos era exactamente igual al existente en la presencia de ciertos cuadrúpedos que allí se desarrollan, conforme a las leyes universales normales, y que incluso los denominados rasgos faciales se parecían definidamente a los dichos cuadrúpedos. Pero en cambio, lo que se denomina rasgo psíquico de todas las especies diversas de simios son absolutamente idénticos, incluso en sus menores detalles, a los del psiquismo de los seres tricerebrados de sexo femenino que habitan el planeta Tierra. En este momento de su relato, Belcebú hizo una larga pausa, y mirando en los ojos a su favorito Hussein, con una sonrisa que claramente quería expresar dos cosas distintas, continuó diciendo: en el texto del heterograma que acabo de recibir me dicen también que a fin de determinar, esta vez definitivamente, quién desciende de quién, si los tricerebrados terráqueos de los monos o los monos de ellos, tus favoritos han llegado incluso a decidir la realización de experimentos científicos, y que en este momento muchos de ellos ya se han puesto en marcha hacia el continente de África, donde habitan muchas especies de simios, a fin de procurarse el número necesario de individuos para llevar a cabo sus investigaciones científicas. A juzgar por este heterograma, tus queridos terráqueos han vuelto a caer en sus propias trampas. Gracias a todo lo aprendido en mis viajes por la Tierra, puedo prever que este experimento científico habrá de interesar, por supuesto, a todos tus favoritos, sirviendo durante largo tiempo de inapreciable material a sus extrañas razones para interminables discusiones y polémicas.